Bueno, pues empezamos con el tema 10.6. Dentro del arte del siglo XX, o más bien en la primera mitad del siglo, vamos a abordar el tema de las vanguardias en su segunda parte. Bueno, pues ya a continuación lo que vamos a abordar, y de todos modos habíamos visto un preámbulo en el último apartado de la última clase, correspondiente a los inicios de la extracción, es precisamente esos movimientos que se van a desarrollar en los últimos años de la primera década del siglo y en la de 1910. Movimientos que de todos modos, pues todavía incluso algunos se van a desarrollar en la década de 1920, aunque irán, digamos, languideciendo. Luego ya por último, pues en este tema, no sé si os lo había enviado por correo, me parece que sí, vamos a ver cómo va a aparecer una vanguardia, no ya fuera de París o de Alemania o de los círculos artísticos del antiguo imperio austrohúngaro, como hemos visto antes, sino incluso fuera de Europa. Bueno, dejando el llamado muralismo mexicano, que ya abordaremos a la conclusión de este tema, pues vamos a abordar primero el futurismo italiano. Cuyo origen va a tener lugar en Italia. Es un movimiento que va a estar encabezado por un poeta. Si hemos visto el caso de Apollinaire con el cubismo, en el futurismo, el protagonismo de Filippo Tommaso Marinetti va a ser todavía mayor. Él, entre otras cosas, va a ser quien publique, quien escriba el manifiesto futurista en 1909. Ahí le tenéis en el centro de la imagen, rodeado por los artistas Luigi Risolo, Carlo Carrà, Umberto Bocchioni y Gino Severini. No van a ser los únicos artistas futuristas, también cabe citar a Giacomo Vara y al arquitecto Sanelliati. Severini, Carrà, Valla, Rusolo,
y Saneliá. Saneliá era el que has dicho que era arquitecto. Sí. Mientras que los demás fueron artistas plásticos, destacando especialmente Gocchiani no ya solo como un pintor, sino especialmente como escultor. Bueno, ahí le tenéis a Marinetti en esa fotografía con ese gesto altivo, propio, digamos, de esa personalidad, digamos, tan singular, que no solo, digamos, nos transmite, digamos, pues cierta arrogancia y palabras del personaje, sino también, pues precisamente esa posición de liderazgo que él ejercía sobre dicho grupo. Al fin y al cabo, pues él era algo mayor que el resto. El caso es que es un autor que de todos modos, y aunque fuese influenciado entre otros, por el poeta Gabriele D'Annunzio, el caso es que busca, digamos, la ruptura precisamente con el ambiente cultural predominante en aquella época, incluido también pues, el simbolismo y el decadentismo de dicho autor. Se va a inclinar, por tanto, por la experimentación y por el vanguardismo, al mismo tiempo que también se va a inclinar por el activismo político. ¿Cómo eran las ideas de Marinetti? Pues en parte parecidas a las de Gabriele D'Annunzio. Es decir, él era de ideas irredentistas. Es decir, era una ultranacionalista que reclamaba la incorporación a Italia de los llamados territorios irredentos, que eran la región del Tirol, región que forma parte de Italia actualmente, la península de Istria, el Fiume, la costa de Dalmacia, islas en el Egeo, etcétera, etcétera. Porque consideraban que la unificación italiana había quedado incompleta. Territorios italianos del pasado, bien por razones históricas, bien por razones lingüísticas, o bien por culturales, o bien por ambas razones, seguían sin formar parte de la nación. A todo ello, pues, habría que señalar otras ideas del personaje. No se pueden calificar como fascistas porque el fascismo italiano propiamente todavía no había nacido de la mano de Mussolini, pero claro, pues digamos que esas ideas ya estaban en el ambiente social y político de la época. Y esas ideas van a estar presentes precisamente en el futurismo, en el elogio a la violencia, el rechazo al liberalismo, a las ideas del movimiento obrero, también del feminismo y del papel de la mujer, porque hacen un elogio constante de la hombría, de la virilidad. Todo ello pues, se encuentra de todos modos en los papeles, en los textos de Marinetti. Claro, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él y los miembros del grupo se van a alistar como voluntarios, van a participar en la guerra, y eso pues teniendo en cuenta de que el propio Marinetti rondaba ya los 40 años. Ya con posterioridad, estos autores en mayor o menor medida se van a alinear con el fascismo italiano, pero los fascistas, digamos, que no tenían especial interés en los futuristas. Su idea de lo que debía de ser el arte no correspondía con la idea de lo que debía de ser para los futuristas.
Aún así, de todos modos, pues miembros de este movimiento tendrían vinculaciones con el régimen, no exentas de ciertas tensiones, como vendría a ser el caso del propio Marinetti. Bueno, ya de todos modos, de manera anecdótica, cabe señalar el papel de Sanería. Sanería, al igual que Bocchioni, murió durante la guerra, y quizá pues esos proyectos que él tenía en mente de haber sobrevivido hubieran podido llevarse a la práctica, o simplemente él hubiera llevado a cabo otro tipo de diseños. El caso es que él propuso la llamada Ciudad Nueva, la Città Nuova. De ello, pues lo que defiende es un nuevo modelo de ciudad correspondiente, digamos, a los nuevos tiempos y más orientado hacia el futuro que mirando hacia el pasado. Y de todas maneras, pues inspirándose en la obra de un autor proto-racionalista como Otto Wagner, que más que nada, digamos, que viene a ser el arquitecto que viene a dignificar a la arquitectura industrial, pero sobre todo va a proponer un modelo constructivo, digamos, que inspira de formas más simples y volúmenes geométricos, más desornamentos, el modelo de la secesión, y sin ese recargamiento decorativo del Art Nouveau francés. Ahí tenéis de todos modos pues este ejemplo, este edificio en Viena, el edificio de la Caja Postal. Esos volúmenes puros y más desornamentados también están presentes en la obra de José María Olrich, reconocible pues, sobre todo en su edificio más famoso, que es el edificio de la secesión de Viena. Bueno, aparte de estos edificios, hasta cierto punto proto-racionalistas, de hecho, pues Olrich, si hubiera vivido más tiempo, pues hubiera realizado obras aún si cabe más desornamentadas, más próximas a las propuestas de Walter Gropius, a lo que había estado realizando Otto Wagner. Pues estaba también el propio diseño de las fábricas, de los edificios industriales, y también la estética maquinista, que va a incorporar Sanería a esos diseños. De hecho, pues estos edificios, podemos pensar, que correspondrían a viviendas, también a posibles rascacielos, pues se asemejan pues, a las construcciones fabriles, con sus alturas, con sus chimeneas, etc. ¿Cómo hubieran sido los edificios, digamos, puestos en práctica? Bueno, pues quizá la aproximación más cercana pues, se encuentra en los diseños de escenarios y escenografías que nos vamos a encontrar en la película Metrópolis de Fritz Lang. Al fin y al cabo, pues, como había cursado estudios de arquitectura, pues estaba interesado pues, en el campo del diseño. Incorpora pues, precisamente la estética de los rascacielos norteamericanos, pero también esos diseños futuristas que estaban presentes en la época. Quién sabe si incluso hubiera podido conocer los diseños de Sanería o a él, digamos, se los hubiera podido transmitir. Bueno, el hecho de que el futurismo aparezca en Italia no deja de ser un hecho excepcional por aquel entonces. Y es que a inicios del siglo XX los artistas italianos estaban sujetos a la tradición academicista en un grado incluso mayor que en otros lugares. ¿Qué pasaba con los artistas italianos de aquella época?
bueno, pues que sentían sobre sus espaldas el enorme peso del legado artístico italiano que había tenido lugar a lo largo de la historia. Italia, al fin y al cabo, es el país con el legado de la antigua Roma, con construcciones del arte clásico griego. También es el país del Renacimiento, el país del Barroco, el lugar donde acudían artistas extranjeros a conocer yacimientos y las antiguas construcciones romanas, al tiempo que también se formaban en las academias artísticas que habían en las diferentes ciudades, esos centros artísticos que había en Roma, que había en Florencia, que había en Venecia. Y claro, pues hasta ese momento había habido muy pocas excepciones. Por un lado, nos encontrábamos con el caso de los Macchiaioli, esos artistas de mediados del siglo XIX, cuyas obras preceden la estética del impresionismo, al igual que los pintores de la escuela de Barbizon, por citar también otro ejemplo. Más significativo es el caso de Medardo Rosso. Medardo Rosso viene a ser el escultor más relevante del impresionismo junto con Auguste Rodin. ¿En qué se caracteriza la obra de Medardo Rosso? Bueno, pues que entre otras cosas, curiosamente como material va a utilizar la cera. Aquí de todos modos lo veis también en este ejemplo. Bueno, independientemente de que este material sea bastante delicado a la hora de trabajar con él y también de cara a su conservación, porque claro, en el caso de la cera pues se puede ver alterado por las temperaturas elevadas, también es fácil que se ennegrezca por la suciedad, así que hay que tener especial cuidado con su conservación. Pero de todos modos, el uso de este material va a permitir, por un lado, que tenga un aspecto más bien inacabado. Claro, digamos que esa sensación se podía lograr a través de la arcilla, moldeándola, y no pues tratando de obtener un vaciado, algo que hacía Rodin. Pero en el caso de Medardo Rosso, va a utilizar la cera para tener esa sensación de que las obras están inacabadas, de transmitir esa sensación de fugacidad propia del impresionismo, pero al utilizar este material pues se van a generar brillos que crean reflejos lumínicos y por tanto, digamos, pues una sensación pues, semejante a la que transmitían las obras pictóricas de los impresionistas. Bueno, aquí tenéis de todos modos también como ejemplo esta obra, con un aspecto si cabe más inacabado que el anterior, esta Edad de Oro, donde pues aparece como si fueran esbozadas pues, las cabezas y parte de la anatomía de una mujer y un niño. Bueno, los futuristas también de todos modos van a llevar a cabo una propuesta distinta a lo que se había estado realizando con anterioridad por parte de otras vanguardias y que viene, digamos, vienen a anticipar lo que luego sucederá con otros movimientos. Bueno, ya hemos visto cómo aparece el cubismo, el expresionismo, el fauvismo, vanguardias que no venían precedidas por un manifiesto que transmite
no solo la visión de lo que debería ser el arte, sino también la visión que tienen estos escritores y artistas de la sociedad. Porque claro, Marinetti y sus seguidores tienen una visión crítica de lo que era la Italia de aquel entonces. Y van a proponer un nuevo modelo de arte para una nueva sociedad. ¿Qué era lo que hacía un fauvista como Matisse, un cubista como Picasso o un pintor abstracto como Kandinsky? Pues proponían una nueva visión del arte. Sin embargo, los futuristas, no contentos con ello, tenían una visión del mundo que, claro, al ser vanguardista, mira hacia el presente y hacia el futuro y no mira hacia el pasado. De hecho, pues en el propio manifiesto futurista aparece el siguiente texto que ya nos da a entender, digamos, las intenciones. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado con grandes tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece que corre sobre la Mestalla, es más bello que la victoria de Samotraz. Así que claro, digamos que para él una máquina que va a una velocidad increíble, con un diseño, con unas formas estimulantes, me parece mucho más atrayente que una escultura del pasado. Bueno, esa visión del arte, por tanto, pues viene a corresponderse con esa visión digamos, el nuevo modelo de sociedad que existía por aquel entonces y que buscaba de todos modos contraponerse a esos valores tradicionales que ellos consideraban como decadentes y deleznables, vinculados a la burguesía y clases dirigentes de la época. Así que, por tanto, para los futuristas que era digno de elogio y que era algo que tenía que estar presente en sus obras, pues va a estar presente la velocidad. Al fin y al cabo, constatan que los nuevos tiempos son unos tiempos acelerados, donde todo sucede prácticamente sin que uno asimile lo que sucede, frente a otras épocas del pasado, que de todos modos pues, se llevan a cabo pues, es una suerte de visión nostálgica en esa concepción tradicional del arte, donde todo está ordenado, todo es estático, todo tiene su sitio. Sin embargo, para los futuristas, en el presente esto no pasa, todo sucede rápidamente. Y claro, pues esto es algo que hay que incorporar a las manifestaciones artísticas. También va a estar presente la violencia. Bueno, la Italia de aquella época era una Italia pues sacudida por problemas
la industrialización, muy especialmente la del norte de Italia, estaba teniendo lugar, generando además pues, fuertes desigualdades sociales por el atraso económico que había en otras áreas. También también había que tener en cuenta de que la unificación había dado origen a un régimen liberal, no tan distinto del régimen liberal existente por aquel entonces en España, donde se alternaban partidos tradicionales de escasa implantación social, con lo cual las prácticas caciquiles y la corrupción venían a ser moneda de cambio. Y a todo ello pues había que sumar precisamente pues, el desapego de los católicos hacia esa monarquía parlamentaria, fruto también de esos procesos de unificación, y las presiones de esos grupos ultranacionalistas, los llamados irredentos, sobre la sociedad de aquel entonces, generando, digamos, pues un caldo de cultivo que hacía que fueran habituales las manifestaciones, las huelgas, los enfrentamientos, etcétera, etcétera. La situación en Italia, de todos modos, era todavía peor tras la participación en la Primera Guerra Mundial y en los años de entreguerras, lo cual explica de todos modos la llegada de Mussolini al poder. Bueno, en las obras va a estar presente la velocidad, va a estar presente la violencia y va a estar presente también una estética maquinista. Van a ser los primeros que lo incorporen de manera decidida a sus obras. Ya hemos visto de todos modos un ejemplo. Las formas cubistas de Leyer, que en cierto modo pues, nos vienen a recordar a los elementos mecánicos. Pero en el caso de Leyer, digamos que viene a ser una evolución de un artista que parte desde las formas del cubismo y que desarrolla una estética personal. Sin embargo, aquí ya estamos hablando de un movimiento con autores, con puntos de vista más bien comunes. Bueno, además del dinamismo, es decir, el movimiento que trata de transmitirnos velocidad y agitación, en las obras de estos artistas se viene a incorporar vienen a sucederse en muchas ocasiones obras tumultuosas, como la que tenéis en la imagen, disturbios en la entrada de una galería, un tanto más bien caóticas, porque claro, aunque en este caso digamos que sí que podemos reconocer la escena con esta estética heredera del puntillismo, en otras ocasiones digamos que para transmitirnos precisamente esa agitación, esa violencia, las escenas van a ser confusas, desordenadas, caóticas. Para darnos también, digamos, esa sensación de dinamismo, también qué es lo que van a buscar. Claro, por influencia del cubismo, aunque ellos lo negaron en su momento,
van a emplear elementos y escenas simultáneas, es decir, que pasan al mismo tiempo. Y transitorias. Al fin y al cabo, pues por aquel entonces ya existía el cinematógrafo y por tanto se conocía fotograma a fotograma como tenía lugar el movimiento de una persona, de un animal. Y digamos esa descomposición de la imagen, empleando esas formas simultáneas y transitorias, se van a incorporar a las obras de arte, ya veremos luego un ejemplo. Bueno, se queda la verdad. Tenemos aquí la punta de pantalla. Cancelar no puedes. Cancelar es la orden la que cancelas. No. Dale descartar. Descartar. Ahora sí. Bueno, bien, aunque de todos modos no tiene por qué estar en todas las manifestaciones artísticas, ni mucho menos, los frutos de esa ideología irredentista pues en las obras de arte en ocasiones nos vamos a encontrar precisamente con esa visión ultranacionalista y ese elogio a la violencia que se encamina también hacia el militarismo. ¿Qué decir tiene? Que cuando estalla la guerra y estos artistas se incorporan al frente, pues escenas protagonizadas por militares, escenas de batalla, pues van a llegar a estar presentes en algunas de estas obras. De todos modos hay que señalar una cosa, y es que en la década de 1920 el futurismo empieza a descomponerse. Algunos de sus autores habían muerto en la guerra, como Bocchioni y Sanellà. Otros evolucionan hacia otros estilos, ya fuesen vanguardistas o ya fuesen más tradicionales. Pero claro, digamos que se da una paradoja en el hecho de que alguien con unas ideas muy parecidas a las de Marinetti, como Mussolini, pues va a rechazar el arte de ese grupo liderado por Marinetti. Los fascistas italianos pues defendían un modelo de arte tradicional, vinculado a otras épocas del pasado, pero también un modelo artístico que sirviese de vehículo propagandístico. Y claro, la obra de estos autores no les va a servir. Lo cual pues va a suponer un fuerte desengaño, sobre todo, digamos, para Marinetti. Así que claro, pues ya tras la Primera Guerra Mundial, pues nos vamos a encontrar pues obras como las dos que tenéis aquí. Bueno, Caro por un lado, digamos que va a abandonar la estética del futurismo antes que ningún otro, porque curiosamente, pues durante la guerra, a quien va a conocer es a otro artista vanguardista, pero que no era futurista. Y era el pintor Giorgio de Chirico. Giorgio de Chirico va a ser, bueno, ya veremos su obra más adelante, va a ser un predecesor del surrealismo.
Y digamos que las obras de este pintor, pues, por un lado, pues, se inspiran en las formas del arte clásico y en los modelos del 480, pero por otro lado, digamos, con una concepción, con un desarrollo diferente. Eso va a hacer que Carrà realice obras que ya no son futuristas, sino metafísicas, que era como se denominaba al estilo del libro de Quirico. Luego ya, pues posteriormente, pues va a realizar obras como esta, La hija de Lot, que nos puede recordar a esas pinturas del Quattrocento italiano, pinturas de Paolo Uccello, de Piero della Francesca, etc. El caso de Severini, pues viene a ser, de todos modos, muy curioso. Abandonar el futurismo, digamos que va a oscilar entre la vanguardia y la tradición. De ahí que en 1920 pinte esta maternidad, que se ajustaba más, pues precisamente a esos gustos tradicionales propios del fascismo italiano y que se vienen a establecer como política cultural por aquel entonces. Bueno, del futurismo hay que señalar las influencias que recibe. En primer lugar, del cubismo, aunque de todos modos la pintura cubista va a tener su influencia, digamos, a posteriori. Es decir, que primero aparece el movimiento y luego una estética heredera del cubismo va a desarrollarse más tarde. Bueno, sobre todo cuando viene a ser más reconocible esta influencia es desde 1912 en adelante, cuando Marinetti, Bocchioni y demás futuristas viajan a París. Bueno, ellos lo negaban, ellos señalaban pues incluso que sus aportaciones habían sido copiadas por los cubistas. Pero de todos modos, pues es evidente, pues al ver una obra de esta naturaleza, ese dinamismo de un ciclista de Bocchioni, que la obra de autores como Braque o Picasso venía a estar presente también en pinturas como esta. De todos modos va a haber algo diferente con respecto a la obra de los cubistas. Los cubistas se desinteresan por los efectos lumínicos, no les interesa el volumen, no les interesa la profundidad, no les interesa tampoco la luz. Pero a los futuristas sí. Así que a esa estética cubista les van a incorporar los efectos lumínicos fruto de la descomposición de los objetos, personas, figuras en movimiento.
Este cuadro me recuerda mucho a Kandinsky. Bueno, porque ya de todos modos en esta obra de Bocchioni, pues tratando de representar pues precisamente a un ciclista que está agachado, que está pasando a toda velocidad sobre en torno a un paisaje, digamos que las formas se aproximan más a la abstracción, que seguramente fuese algo a lo que, bueno, viendo su trayectoria artística, pues posiblemente se hubiera encaminado Bocchioni de haber sobrevivido a la guerra. Él lamentablemente pues, se cayó de caballo y fruto de las heridas falleció. Bueno, ese interés por la luz también guarda relación por otra cosa, y es que a diferencia de los cubistas, en su etapa sintética, que se van a interesar por el empleo de colores neutros, y luego ya su etapa sintética, donde van a utilizar colores planos, los futuristas van a estar influenciados por movimientos anteriores más coloristas. Además de autores posimpresionistas, como pudiera ser Gauguin o Van Gogh, a los futuristas les va a interesar la estética de los divisionistas y también de los llamados Macchiaioli italianos. Bueno, tenéis aquí, por ejemplo, Memorias de una noche. Aparte, digamos, de esta escena, digamos, un tanto tumultuosa, confusa, caótica, pues sí que podemos reconocer que busca recrear la luz de gas de esos ambientes nocturnos de una calle italiana. Como parece, digamos, pues, por ejemplo, esta figura con estos tonos rojizos, tonos soleados. Esto en parte viene a ser, digamos, una continuación de esas obras fruto de los Macchiaioli, que se van a interesar, pues, sobre todo, pues, por reflejar, ya sea en sus paisajes o en sus escenas de interior, los efectos de la luz. Ellos son conocidos por recrear la luz de la Toscana, con esa luminosidad, digamos, tan singular. Aquí, de todos modos, pues, salvando las distancias, pues, vemos estas figuras con esas sombras, digamos, tan duras en la última hora del atardecer, y que en cierto modo, hasta cierto punto, pues, viene a recrearse en la pintura como hemos visto antes. Ahí en esa pintura, la soga de Telemaco Signorini. Bueno, la estética puntillista, de todos modos, es más reconocible de esa obra que tenéis a la derecha, de Severini. Que viene a ser, pues, de todos modos, fruto de ese interés por el color, fruto de la influencia anterior, del divisionismo y de los llamados Macchiaioli. Bueno, voy a pasar de todos modos hacia adelante primero.
¿Y la escultura cómo es? ¿Cómo es la escultura de los futuristas? Bueno, el principal representante es Bocchioni, el que nos ha dejado su obra, el que nos ha dejado la obra futurista más conocida. Bueno, pues en la escultura va a estar presente una visión estroboscópica que en cierto modo pues, se puede asemejar a las esculturas cubistas, especialmente a las de Lipchitz, pero claro, si las esculturas cubistas lo que tratan es, digamos, es descomponer una figura en volúmenes, tratando de llevar a las 3 dimensiones lo que los pintores habían hecho con las 2 dimensiones del cuadro, los futuristas lo que tratan es de transmitir esa sensación de dinamismo y velocidad que trataban de plasmar en sus obras. Así que buscan de transmitir dinamismo y de otorgar esa sensación de velocidad. Bueno, la visión estroboscópica pues viene a estar presente en este desarrollo de una botella en el espacio, que claro, nos puede recordar a las esculturas cubistas, solo que en este caso, digamos, pues va a incorporar líneas curvas, que en cierto modo pues, nos pueden hacer pensar como que la botella, el plato están girando. Más evidente es en la obra que tenéis a la izquierda, una obra desaparecida, lo que veis es una fotografía de la época, síntesis del desarrollo humano. Porque Bocchioni y otros autores, a la hora de realizar sus esculturas, generalmente lo que utilizaban eran materiales perecederos, utilizaban la madera, utilizaban el cartón. Claro, las figuras que han llegado pues están realizadas pues, en otros materiales. La escultura futurista más conocida es dinamismo de formas en el espacio. Está presente, pues, por tanto, esa sensación de movimiento en esa figura que, curiosamente, y pese a esas críticas hacia la escultura clásica que hemos leído con anterioridad por parte de Marinetti, pues al observar esta obra pues, no podemos evitar pensar en esta otra. Porque claro, allá por el siglo I, segundo antes de Cristo, pues esa sensación de dinamismo está presente pues precisamente en la victoria de Samotracia. Una figura de la Nike que formaba parte de un conjunto escultórico en el cual pues, esa figura alada y femenina pues, estaba presente en una proa de un barco y por tanto pues fruto del movimiento y del viento pues las vestimentas estaban agitadas, la postura de la figura es un tanto inestable y la sensación de dinamismo y de velocidad viene a estar presente, igual que en la escultura de Bocchioni. Bueno.
Pues vamos a ir citando algunas de diferentes autores. Bueno, aunque no vengamos a identificar esta obra con la estética del futurismo, temáticamente sí que podemos considerar que lo es. Y son los disturbios en la galería de arte. Bueno, de todas maneras, pues podemos pensar, bueno, ¿cómo puede ser posible que frente a una galería de arte la gente, pues literalmente se esté pegando? Bueno, aparte de que todavía no habían inventado Twitter para que la gente se insultara de manera anónima, y en los foros de comentarios en las páginas de web de noticias, pues el caso es que venía a suceder en muchas ocasiones dentro del mundo del arte, en el mundo de la música, en el mundo de la literatura, pues era, y aunque nos pueda parecer muy extraño, pues muy habituales las peleas entre partidarios y detractores. Así que claro, si tenía lugar, digamos, una propuesta diferente, pues aquellos que eran partidarios pues acudían allí a deshacerse en elogios, pero aquellos que eran contrarios iban allí pues precisamente a enfrentarse y a provocar, eso también a provocar el tumulto. Bueno, más obras futuristas, pues nos encontramos ahí con La Modista, Severini. Severini, como vivió durante algún tiempo en París, pues va a incorporar pues, precisamente pues, elementos propios de las vanguardias de la época. Él va a conocer la estética del puntillismo, pero también va a incorporar la estética del cubismo de manera decidida en varias de sus pinturas. Bueno, la obra de todos modos que mejor resume por posiblemente esa primera etapa del futurismo, esa etapa que podemos señalar como precubista, pertenece, por el contrario, a Bocquet. Y es La ciudad se levanta. En esa pintura, pues, el autor lo que pretende es representar ese ajetreo de primera hora en el cual, pues, los trabajadores, los animales de tiro, pues están presentes por las calles y las escenas, por tanto, son más bien caóticas, aceleradas, incluso violentas. Todo ello, pues también estando presente, digamos, ese interés por el color que viene a estar presente, digamos, en esta escena confusa que nos transmite, por tanto, esa sensación de velocidad, de dinamismo, de agitación que pretendía el autor. Algo semejante, pero con una temática, pues evidentemente relacionada con la violencia, son los funerales por el anarquista Gali,
de carbón. Bueno, aunque la estética del cubismo todavía, digamos, no la había incorporado a su obra, aquí ya nos vamos a encontrar con una escena donde está presente la simultaneidad, tratando de representar el dinamismo, con esta representación donde vemos cómo las figuras aparecen descompuestas, fruto del movimiento. Si los cubistas lo que pretendían era descomponer una imagen representando al mismo tiempo diferentes planos, Carrà lo que va a pretender es representar pues, el movimiento de las figuras descomponiendo su imagen. Bueno, algo de todas maneras, con lo cual nosotros ya estamos familiarizados al observar fotografías que están movidas, pero con lo que también estamos, digamos, habituados por la estética del cómic, es que aparezca la imagen descompuesta. Y es que nos encontremos con formas así. Pues bien, estas formas pudiera ser pues, el movimiento de un pie o el movimiento de una porra, pues viene a ser reconocible en una obra como esa, donde esa sensación de confusión, caos y de tumulto es más que reconocible. Claro, los artistas, de todos modos, a la hora de ir desarrollando sus obras y por influencia del cubismo, pues nos vamos a encontrar, pues, en unas ocasiones con una estética, digamos, más propia del cubismo analítico, en otras ocasiones más tendente hacia la abstracción. Un ejemplo de ello está en esta primera obra de la serie de los estados mentales de Bocchioni, Las despedidas. Donde de todos modos pues trata de representar pues precisamente pues esas escenas que vienen a tener lugar en las estaciones de tren, cuando las locomotoras parten, en un ambiente, digamos, pues confuso y caótico, fruto del dinamismo de la locomotora, fruto también del vapor y del humo, fruto también de todos modos de la presencia de numerosas personas. Bueno, en el caso de Russolo, pues nos encontramos con esta obra ya más tendente hacia la abstracción, donde va a buscar el dinamismo, también curiosamente incorporando elementos abstractos y jugando de todos modos también con el color, con un afán expresivo. Al fin y al cabo, pues estaban presentes esos ambientes de agitación previos a los enfrentamientos sociales y políticos que tendrán lugar en Italia con la incorporación a la Primera Guerra Mundial. Bueno, la descomposición de las imágenes en movimiento pues viene a ser reconocible en obras de Giacomo Balla,
Un ejemplo de ello lo tenéis ahí, la mano del violinista. Veis como la propia mano, pero también el violín y el arco se descomponen en las imágenes, mostrando de todos modos ese dinamismo. Más reconocible de todos modos es en esta otra obra. Dinamismo de un perro con correa. Tratando de representar pues, el dinamismo precisamente de un perro de pequeño tamaño, siendo paseado, pues claro, va a descomponer la imagen, representando, pues, digamos, pues, esa escena en la cual pues, ese animal, digamos, que recorre pues, con pasos cortos pero muy rápidos la acera. Algo de todos modos distinto a lo que propone Bocchioni con esta obra, más semejante pues precisamente a la revuelta de Rousseau. Y es incluir líneas en diagonal, mostrando, digamos, de manera parcial un automóvil y mostrando de todos modos los efectos, digamos, de la descomposición de la luz. Bocchioni de todos modos no es un artista de todos modos que vaya evolucionando de una manera lineal, sino que va a ir experimentando con las formas, incorporando elementos, digamos, propios y dinámicos, como hemos visto con anterioridad, en esas representaciones que buscan el dinamismo, pero también va a utilizar de una manera muy singular la estética cubista para representar escenas simultáneas. Tenéis aquí esta pintura: la calle entra en la casa. Y literalmente es como si las viviendas de una plaza se echaran precisamente encima. No vemos una representación realista, sino que precisamente pues, fruto de esas visiones simultáneas que nosotros percibimos, es decir, nosotros no vemos, por decirlo de alguna manera, y sobre todo pues, cuando, por ejemplo, nos asomamos desde un balcón a la calle, pues no vemos una visión en conjunta de todo lo que vemos, sino que literalmente nos vamos fijando, vamos atendiendo a diferentes cosas que además precisamente no van a estar quietos o quietas, sino que van a estar en movimiento y desplazándose, pues nos permite, digamos, esa sensación. Algo más evidente en esta pintura que ya hemos visto antes: visiones simultáneas desde un balcón, en la que incluso el rostro de esa mujer que se asoma por una ventana aparece representado justo de frente. Ahí ya nos encontramos con una diferencia más que significativa con respecto a disturbios en la galería de arte. Se trataba de una obra con un punto de vista elevado, donde representa una escena tumultuosa,
Pero eso sí, teniendo en cuenta de que sí, se inspira en la estética del divisionismo, digamos que lo que vemos es una escena que sucede ante nuestros ojos, de manera, digamos, caótica. Pero en esta ocasión, pues lo que estamos viendo es cómo literalmente, y como en la obra anterior, pues los edificios, los personajes que se encuentran en la calle, pues no corresponden a un único punto de vista, sino a varios, descomponiéndose la imagen. Incluso, pues, el propio rostro de la mujer va a aparecer representado ahí, la vemos de perfil, la vemos de frente, como si en cierto modo, pues, estuviéramos viendo una suerte de reflejo o el rostro de la mujer siendo vista desde otro lugar, o por parte de otra persona. Bueno, Severini, cuando se establece en París, pues se va a inspirar en la estética del cubismo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, la visión simultánea de una ventana de Bocchioni, pues de todos modos venía a ser una suerte de interpretación cubista de esas escenas, digamos, que suceden al mismo tiempo, pero era una visión, digamos, un tanto estática. No estaba presente, digamos, ese dinamismo como el de su pintura sobre un automóvil. Sin embargo, digamos que Severini va a ir más allá, incluso pues va a tener obras donde hay una suerte de recargamiento, de horror vacui, que va a hacer que esas representaciones incluso tiendan a la abstracción, porque va a representar elementos, figuras, personajes, desde diferentes puntos de vista, es decir, descomponiendo la imagen en diferentes planos, tal y como hacían los cubistas, pero de personas o personajes que están en movimiento. Daros cuenta, en el caso de esta imagen, geográfico dinámico en el Bar Tabarí. Bueno, pues en esa sala de variedades, pues ¿con qué nos encontramos? Pues con esa sensación de caos o de desorden propio de los cubistas, pero también podemos pensar de que, claro, pues nos encontramos con figuras que se están desplazando, que se están moviendo, pero que aparecen ante nuestros ojos representadas desde diferentes puntos de vista. Sería, pues, en el caso de estas dos obras, también el de Bailarina en el Pigalle, como si esos autores que realizan obras propias del cubismo analítico, aparte de interesarse por el movimiento, pues si hubieran incorporado también una gama cromática más amplia, más variada, que acentúa, digamos, el decorativismo, pero también la confusión visual. Ello es reconocible de todos modos pues, en estas dos obras, aunque de todos modos, digamos que las intenciones de Severini vienen a ser, digamos, más reconocibles, en cierto modo, porque estas dos propuestas son más sencillas, en el dinamismo de una bailarina y bailarina en el Pigalle. Claro, si ya con anterioridad lo que hemos visto ha sido líneas que nos transmiten ese dinamismo, ese movimiento, en el caso de Severini, pues veis cómo aparecen representadas de manera descompuesta las partes de la anatomía de esta bailarina, es decir, sus piernas con sus medias, su vestido, los brazos, la propia cabeza.
más abstracta es la obra que tenéis a la derecha, Bailarina en el Vigal, donde eso sí, nuevamente pues podemos reconocer de todas las maneras esa representación simultánea y descompuesta que nos transmite dinamismo. Bueno, si las obras que hemos visto anteriores están influenciadas por el cubismo, por el contrario, Severini va a tratar de transmitirnos esa sensación de movimiento con una estética puntillista. En esa niña corriendo por el balcón. Severini va a experimentar con esa estética propia del puntillismo. Las obras de Seurat o de Signac nos parecen estáticas, frías, que están congeladas, o más bien que son una construcción geométrica, y sin embargo, una pintura como esta, pues Severini nos viene a transmitir precisamente lo contrario, como si por delante de nuestros ojos pasara una niña a toda velocidad con un vestido azul. Es chica, Julio. Sí, tiene coleta y todo. Chica pone. Chica. Chica corriendo desde niña. Severini. Bueno, esas ideas políticas de los futuristas pues vienen a estar presentes en sus obras ya cuando Italia entra en la Primera Guerra Mundial y dichos autores se alistan en el ejército, fruto pues precisamente de dichas ideas. Luego, naturalmente, pues, tras la misma, pues unos se reafirmarán en sus principios y otros, digamos, que acabarán traumatizados y por tanto pues abandonando, no digamos ideológicamente, pero estéticamente dichos presupuestos. Bala, en esta manifestación patriótica, trata de transmitirnos ese dinamismo con una estética que tiende hacia la abstracción, pero donde de todos modos pues, podemos reconocer precisamente los colores blanco, rojo y verde de la bandera italiana. Claro, las manifestaciones de aquella época, pues, los que llevaban banderas, pues básicamente las llamaban de tres tipos. Los que llevaban banderas negras eran anarquistas, los que las llevaban rojas, que eran socialistas, y los que las llevaban de Italia, que pertenecían pues, precisamente a esas corrientes pues, ya más conservadoras y nacionalistas. Así que ya de todos modos pues ya no podemos hacer idea de cuál era la posición ideológica de Giacomo Balla por aquel entonces. Ya propiamente en la guerra pues nos vamos a encontrar con algunas obras que precisamente recrean esos ambientes militares, elogiando pues, precisamente la guerra y la violencia. Y tenéis, pues como ejemplo, podría haber recurrido a otro, esta otra obra de Balla, Cañones en acción. Severino, de Severino. Es de Severino. Ah, que es de Severino. Bueno, pues en esta obra de Severino, pues ¿qué es lo que va a incluir? Pues como Marinetti también había realizado caligramas, donde incluso pues llega a incluir onomatopeyas, Severino lo va a incorporar a esta obra. Bueno,
en esta pintura, donde nuevamente nos volvemos a encontrar con una estética próxima al cubismo, con esa simplificación, digamos, esa simplificación de formas, pues nos vamos a encontrar con una serie de textos escritos en francés, los diferentes elementos de la obra, y donde vienen a estar también presentes pues algunas onomatopeyas. La más evidente es esta, punto cañón. Poco antes de fallecer, Bocchioni pinta esta obra, La carga de los lanceros, donde esa búsqueda del dinamismo y esa representación de la velocidad, pero también de la violencia, así como ese elogio al mundo de lo militar, pues viene a ser reconocible en esta pintura, pues próxima, de todos modos, a los planteamientos del cubismo analítico, porque en esta ocasión Bocchioni va a optar por un cromatismo más neutro, con marrones, negros, grises, tal y como eran las pinturas de Picasso, allá por 1909, 10, 11. E incluso nos va a incorporar, a modo de collage, un fragmento de un periódico de la época. Y luego ya por último, pues, como última obra destacada, cabe señalar bueno, si habíamos empezado con él, pues vamos a terminar también con Bocchioni y su dinamismo de formas en el espacio. Bueno, influencia posterior. Aparte de que va a interesar la obra de los futuristas a todos aquellos, pues digamos, atraídos por la estética maquinista y la representación del dinamismo. La difusión de sus textos y de sus obras va a permitir que aparezcan grupos futuristas en otros lugares. Va a aparecer el futurismo ruso. Aunque de todos modos, esto digamos habría que matizarlo. Y es que cuando se habla de futurismo ruso, en realidad se estaría hablando de escritores vanguardistas y experimentales, y no ya tanto en artistas plásticos. ¿Por qué? Bueno, pues ya habíamos visto con anterioridad la aparición de
de una vanguardia en Rusia influenciada por el cubismo, que era el rayonismo. Pero fruto de esa influencia, pues va a estar presente también pues, un gusto por representar el movimiento. Claro, va a estar influenciado por el futurismo italiano, pero más que nada pues va a ser una suerte de evolución de la estética cubista con otras intenciones. No sé si me estaréis entendiendo, pero de todas maneras, ¿eso qué quiere decir? Pues que van a realizar obras, digamos, de una temática más propia del cubismo, a la que le van a incorporar el movimiento. A los cubofuturistas rusos, pues no les va a interesar representar escenas tumultuosas, violentas, donde, por ejemplo, pues pudieran estar presentes soldados combatiendo. Al fin y al cabo, pues ellos pertenecían a unos ambientes culturales pues, próximos al marxismo, formaban parte de esa élite intelectual y liberal de la escasa burguesía de la época. Así que claro, pues lo que menos tenían interés era representar una carga de unos cosacos. Bueno, tenéis de todos modos algunos ejemplos, como en el caso de Malevich. Malevich, pues naturalmente va a evolucionar hacia planteamientos plenamente abstractos, y así que claro, su obra va a ir pasando por diferentes fases, incluyendo también una etapa cubista. Bueno, ¿qué autores cabría mencionar? Bueno, pues a Malevich, ya de todos modos pues un artista de todos modos pues fundamental para entender el desarrollo de las vanguardias en Rusia y en la Unión Soviética. Olga Rozanova, de la cual tenéis esa obra, Composición con cartas. Ahí la veis de todos modos retratada. Ella falleció pues poco tiempo después del triunfo de la Revolución Rusa y que estaba pues por tanto vinculada pues a esos círculos artísticos vanguardistas de los últimos años del zarato de Nicolás II, donde estaban presentes pues Larionov, Goncharova, Malevich, como hemos visto antes, y naturalmente pues va a ir pasando por diferentes etapas en su breve existencia. Al fin y al cabo pues falleció con 32 años. Aquí lo que tenéis es una obra pues inspirada en esos modelos un tanto primitivistas que estaban en boga a inicios del siglo XX en Rusia, donde se recrean pues digamos esos ambientes campesinos de la época. Pero en este caso pues ya influenciado por una estética próxima al expresionismo y al fauvismo. Luego, naturalmente, pues pasará por una etapa cubista y por otra ya pues vinculada a la abstracción, como podéis ver en esta raya verde, pues más esos planteamientos suprematistas de Malevich. Bueno, de todas maneras, y como hemos visto un dinamismo de un ciclista con anterioridad, pues como un ejemplo de pintura futurista rusa, pues tenéis ese dinamismo de un ciclista
de Natalia Goncharova. Bueno, vamos a empezar con el dadaísmo, ya pues en el breve tiempo que tenemos en clase, y ahí tenéis, pues, digamos, a su ideólogo de primera hora, no digamos su figura, digamos, más destacada y hegemónica, porque lo fue Tristan Tzara, que fue Hugo Boll. Ahí le veis, pues, vestido de esa guisa, en el Cabaret Voltaire, allá por 1916. Y no eran carnavales, por cierto, si ustedes me dicen algo. Bueno, el dadaísmo va a surgir durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, aunque va a aparecer también un grupo dadaísta en Estados Unidos, pues hay que señalar el caso de dicha ciudad suiza y el caso del Cabaret Voltaire, que se funda en 1916. Dicho cabaret fue fundado por Hugo Boll y Emmy Hennis. Ahí la tenéis de todos modos fotografiada, pues digamos, que vendría a ser lo que hoy llamaríamos como artista multidisciplinar. Y que también estaría vinculado al grupo dadaísta. Bueno, el Cabaret Voltaire se funda pues precisamente durante la guerra, porque en ese momento en dicho país se refugian procedentes de diferentes países, personajes de diversas partes de Europa, por motivos políticos, como era el caso de Lenin, pero también por una cuestión muy simple, era para escapar del servicio militar y del reclutamiento forzoso. Si Italia estaba, digamos, al margen de los círculos vanguardistas cuando apareció el futurismo, no digamos ya en el caso de Suiza, que al fin y al cabo pues había sido siempre pues un país que había permanecido al margen de digamos, al margen de los diferentes núcleos artísticos que se habían desarrollado en Europa durante los siglos anteriores. Claro, en ese momento pues, van a llegar artistas procedentes de Francia, de Alemania, del Imperio Austrohúngaro, etc. Y allí pues, van a poder desarrollar libremente su arte. Y además, precisamente el estallido de la guerra pues, les va a llevar también a llevar a cabo un planteamiento novedoso y vanguardista,
que literalmente, digamos, que no solo se va a cuestionar la política y el modelo social existente, sino también el propio arte. En 1916, por tanto, se funda el Cabaret de Voltaire y se publica también el primer manifiesto dadaísta. Luego habrá un segundo. El Cabaret de Voltaire, de todos modos, ¿qué era? No había terminado, digamos, de denunciar. Bueno, pues en un cabaret, por aquel entonces, ¿qué era lo que sucedía? Pues tenían lugar pues, actuaciones musicales, de baile, números cómicos, actuaciones de acróbatas, de magos, etcétera, etcétera. Buscaron pues, en muchas ocasiones también, digamos, pues buscar la complicidad del espectador, el aplauso y la risa fácil. Pero Hugo Boll y Emmy Hennis, digamos que querían ir más allá. Si le llamaron Voltaire no fue por una casualidad. Voltaire, al fin y al cabo, fue un pensador de la Ilustración que por medio de sus escritos también, y ejerciendo el humor, es decir, empleando la sátira y también la ironía, pues criticaba la sociedad de la época, la sociedad del llamado antiguo régimen. Así que, claro, digamos que querían llevar a cabo pues, un cabaret, pero donde estuviera presente también, digamos, un peso de aquello que estuviera vinculado a la intelectualidad. Así que, ¿qué iba a estar presente ahí? Pues si van a llevar a cabo exposiciones artísticas, si van a llevar a cabo lecturas, si van a llevar a cabo representaciones musicales, pero con un cariz muy diferente, con un cariz claramente provocador. Pues César, cuando estoy leyendo de allí, el local, 10 metros cuadrados. Sí, bueno. Entonces poco podían hacer ahí de exposiciones, ¿no? Bueno, es que de todos modos, y de hecho, el Cabaret Voltaire sigue existiendo en la actualidad. Es decir, que uno puede pensar, bueno, es que cerró hace mucho tiempo. Naturalmente cerró, pero se volvió a abrir. ¿Y qué es lo que tiene lugar en el Cabaret Voltaire actualmente? Pues algo hasta cierto punto parecido. Y claro, pues actualmente pues viene a ser una suerte de cafetería, pero también es un lugar donde se llevan a cabo pues, lecturas, actuaciones musicales, exposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que claro, pues digamos que como viene a ser también, como nos vamos a engañar a estas alturas de la vida, pues un centro de atracción turística, también digamos pues una suerte de referente intelectual, digamos a aprovechar o a reivindicar en la ciudad, en una de las ciudades pues precisamente con mayor renta per cápita per habitante del mundo. Bueno, por esto pues lo vamos a dejar aquí.